creo que la próxima vez, la primera cosa que vamos a hacer es comprar un micrófono, una colecta o algo. Bueno, voy a explicar muy brevemente, voy a presentar la red ecofeminista brevemente y luego pues hacemos una tertulia o un debate, preguntáis o... Bien, la red ecofeminista la hemos formado un grupo de mujeres que nos hemos encontrado, un grupo de mujeres feministas y ecologistas que nos hemos encontrado o que nos encontramos hace unos meses en ECO, en la anterior campaña electoral, y que provenimos de muy diversos, de distintos sitios, desde asociaciones ecologistas y más, mujeres que llevan toda su vida militando en asociaciones ecologistas, en partidos ecologistas, hasta mujeres que provenimos del feminismo y de otros partidos políticos, Izquierda Unida, del PSOE, etc., ¿no? Y que sentíamos que nuestra principal preocupación en este momento era el medio ambiente, el ecologismo, y que pensábamos que tenía que haber una manera distinta de introducir el ecologismo en la política y la posibilidad del ecologismo político en ECO, pues nos pareció el sitio y ahí nos encontramos. Bueno, posteriormente hemos tenido casi todas nosotras, muchas de nosotras o algunas de nosotras seguimos militando en ECO y otras ya no. Hemos tenido problemas en ECO que no son nada distintos a los que hemos tenido en otros partidos políticos. Ya no es que ECO sea un sitio peor, sino que resulta que para algunas hemos encontrado los mismos problemas que en otros partidos políticos. Algunas hemos decidido dejar de militar en ECO, pero seguir en este trabajo ecofeminista, y otras, a pesar de los problemas que hemos encontrado en ECO, pues hemos decidido seguir, puesto que tampoco es un problema, o sea, puesto que tampoco es tan diferente de lo que llevamos viviendo toda la vida en otros partidos políticos. Lo que, en este sentido, ECO, la militancia que hemos hasta hace poco muchas tenido en ECO, y en todo caso como punto de encuentro, ECO sería el punto de partida de la necesidad que hemos sentido muchas de nosotras, de estas mujeres que hemos tomado esta red, de crear un espacio de reflexión ecofeminista y de aclarar cuestiones que hemos también visto o que hemos percibido al entrar en un partido ecologista, que hemos percibido claramente respecto, como ha explicado perfectamente Alicia y ha contextualizado, respecto a lo que conocemos o se conoce muchas veces como ecofeminista, ¿no? Nosotras somos casi todas feministas, pues que podríamos llamar de una manera tradicional de la igualdad, no de la diferencia, por hablar de los dos grandes grupos que creíamos hasta hace poco, quizá superada esa dicotomía, pero que ha vuelto a renacer con un cierto esencialismo que está renaciendo por todas partes, etc. Bueno, nosotras seríamos feministas de la igualdad y nos hemos visto y hemos quizá confrontadas a un ecofeminismo con el que no nos sentíamos del que no nos sentíamos cercanas, ¿no? Y de ahí la necesidad de unirnos en esta red, que lo que pretende es eso, crear un punto de encuentro, un punto de debate, un lugar donde crear conciencia ecofeminista desde ese ecofeminismo crítico que también ha definido Alicia, de acción política, para todas aquellas personas que creen que, como nosotras mismas, que tanto el ecologismo político como el feminismo son dos componentes esenciales de cualquier otro mundo posible, pensable para nosotras y cada vez, desde luego, más necesario, ¿no? Como decía, pues nos hemos desencantado muchas de nosotras del enésimo intento en nuestra vida de militancia en un partido, y hemos constatado lo que les cuesta a los partidos ser naturalmente feministas, a pesar de que aún no lo llevan en su ADN político, ¿no? A pesar de que muchos de ellos lo llevan en sus programas, lo escriben, etc. Pero desde luego no lo han incorporado la mayoría, y tampoco ha sido el caso de ECO, a su ADN político, ¿no? Y consideramos que esta lucha extenuante, pues para muchas de nosotras, pues podemos hacerla desde fuera, ¿no? Y de ahí la necesidad de crear esta red, como digo, de ir creando conciencia y de ocupar un espacio que pensamos que quizá
más socialmente, o en algunos partidos, o incluso dentro de partidos ecologistas, o incluso dentro de algunas asociaciones ecologistas, como ha contado Alicia el caso de la revista de Ecologist, está ocupando un ecofeminismo que a nosotras nos parece, bueno, con el que no nos sentimos identificadas y que además nos parece, bueno, perjudicial para, en este caso, pues, la causa de la igualdad de mujeres y hombres. Y esa sería un poco las razones por las que este grupo de mujeres hemos decidido crear esta red. Y a partir de aquí tratar de crear este espacio, ¿no? Este acto lo hemos convocado aún como ecofeministas de ECUO, ha sido el último acto que convocamos como ecofeministas de ECUO, simplemente para que se supiera de dónde quienes convocaban un poco se nos conociera, pero digamos que a partir de ahora nos identificaremos como red ecofeministas. Los problemas que hemos tenido en ECUO pues han sido los que tenemos tradicionalmente en los partidos políticos, es decir, empezar a debatir cosas que nosotras creemos ampliamente superadas, como estar permanentemente debatiendo aspectos como la paridad en todos los órganos, como la incorporación de la perspectiva de género a todas las políticas, como el derecho para nosotras incontestable que tenemos las mujeres de organizarnos en los partidos y en cualquier organización autónomamente sin pedir permiso. Nos ha ocurrido, por ejemplo, en ECO, cómo se ha visto tan natural que los jóvenes constituyeran una red joven, ECO joven, y no se ha visto nada natural que las mujeres constituyéramos una red feminista. Bien, como digo, no es un caso especial, a su favor, desde luego, ECO también ha tenido cosas que no vamos a ocultar, como por ejemplo el hecho de que todas las listas fueran paritarias desde el principio, cosa que otros partidos asumían de una manera así general y luego no ha sido lista cremallera, con lo cual ocurre lo de siempre, en la lista es paritaria, las mujeres van abajo y salen en menor número elegidas, pero en fin, como decía, estos han sido un poco los problemas que nos hemos encontrado y de todas formas nada diferentes a otros partidos. Ya comento que muchas de nosotras, algunas de nosotras seguimos creyendo en ECO como única alternativa política en este momento para incorporar los valores del ecologismo político, no como una excusa, ¿no?, sino como una parte central de cualquier discurso político. Y esta era un poco la razón de la red, ¿no?, crear un ecofeminismo crítico, crear conciencia ecofeminista y visibilizar un ecofeminismo diferente de ese ecofeminismo un poco, bueno, esencialista, que yo creo que es terriblemente perjudicial. Sí que nos sentimos, las mujeres de la red, identificadas al menos con la política o con las políticas que están manteniendo o defendiendo o aplicando en el sentido por lo menos en lo referente al género, el Partido Verde Europeo, que nos parece que tiene unas políticas respecto al género pues que son modélicas, ¿no?, y que van mucho más allá de la mera paridad en sus cargos, ¿no?, que van desde el uso del tiempo, el uso de los turnos de palabra, cosas tradicionales que el feminismo viene explicando y cómo usamos de manera diferente el tiempo, cómo usamos de manera diferente los turnos de palabra, etcétera, ¿no?, la necesidad de incorporar, bueno, guarderías a cualquier reunión, normas, la cuestión, la necesidad de aplicar la perspectiva de género y la paridad y la presencia de las mujeres y la incorporación de las políticas de género no solo a los programas sino también a las normas y reglamentos, etcétera, y también la necesidad de la defensa de los grupos autónomos de mujeres imprescindibles para promover la participación en igualdad de las mujeres en la vida pública, es decir, lo que llamaríamos las cuotas, las acciones positivas, etcétera, etcétera. Todas estas cosas sabidas de lo que tanto está costando incorporar a la vida interna de los partidos políticos, ¿no? Y tanto está costando cambiar esta inercia patriarcal, rígida, fija, que tanto nos está costando a las mujeres cambiar en nuestra participación en los gobiernos y bueno, en los partidos políticos. Y finalmente también desde el grupo, y esto nos parece interesante, desde la red ecofeminista, lo ha comentado Alicia, me parece interesante, también somos partidarias de acercarnos al animalismo. A veces no comprendemos o no hemos comprendido cierta prevención, en este caso
del ecologismo político hacia el animalismo, y en ocasiones lo hemos achacado o cierta superioridad, mirada de superioridad sobre las organizaciones animalistas, que además en el caso de, por ejemplo, de cuando estamos ya en un partido político, en el caso del PACMA, en un partido animalista, tiene casi 100.000 votos, ¿no? Cosa que un partido político no debería en ningún caso desdeñar, pero simplemente a veces nos ha parecido que esta mirada un poquito de superioridad sobre el animalismo también tiene que ver con que son mujeres la mayoría de las integrantes de las asociaciones animalistas, ¿no? Y, en fin, bueno, nosotras estamos desde la red, estamos dispuestas, somos animalistas y queremos hacer un acercamiento a los partidos, a las asociaciones animalistas. Y también una de las cuestiones que, bueno, ahora hablaremos también, nos planteamos claramente, y además en este caso Pilar lo ha dicho y es muy necesario, es muchas de nosotras somos también militantes, activistas, socias de organizaciones ecologistas desde hace años, y nos planteamos la necesidad de trabajar también en estas organizaciones, de intentar dar formación, de aproximarnos de la manera que sea, ya lo iremos viendo, de manera que incorpore la perspectiva de género. O sea, no me parece posible a estas alturas que una organización como Greenpeace no tenga ningún tipo de política, o nadie que pueda hablar de políticas de género, de las relaciones entre ecologismo político y feminismo. Bien, esta es brevemente los motivos de la constitución de esta red. Como digo, simplemente queremos crear un espacio de debate y de encuentro, visibilizarnos social y políticamente como otro ecofeminismo, el ecofeminismo crítico, de base constructivista e igualitaria, y este sería un poco el objetivo y por ahora de esta ley, ¿no? Abierta a todo el mundo, por supuesto, que quiera incorporarse. Y bien, esto es lo que tengo que decir por mi parte, y si queréis, pues abrimos un turno de palabra para cualquier pregunta